Muy buenos días, ya comenzamos Bien por Casa instalándose en sus casas. Así es, buenos días Gus, aquí estamos muy contentos con todas las pilas puestas para comenzar un nuevo día junto con ustedes, tratando diversos temas tan interesantes donde todos aprendemos. Así es, y aprendemos para difundirlo, aprendemos para poder cosechar, ¿no es cierto? Así es, aprendemos para bien, para estar bien por casa, ¿no? Bien en la casa que habitamos, digamos, con la familia, pero también en la casa que habitamos como nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros mismos. Porque, y la sociedad también. Por supuesto. El país también. La nación, ¿no es cierto? El planeta. Está inspirado. Pero es cierto, o sea, poco a poco vamos sembrando para luego cosechar, ¿no es cierto? Por supuesto, y esa es la idea de Bien por Casa. Pero entonces, pues continuando con la idea de Bien por Casa, vamos a ver qué es lo que tenemos hoy día. ¿Qué tenemos? Cuéntame. Te cuento. Primer tema, vamos a hablar sobre las escaras, estas lesiones en la piel que a veces se presentan cuando un paciente tiene mucho tiempo, digamos, sin moverse en una sola posición y se van presentando este tipo de lesiones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tratar estas lesiones? ¿Qué tipo de cuidados necesitan estos pacientes? Este es el tema que vamos a hablar hoy día, también las escaras. ¿Quién manda a quién? A veces el lado económico prima para que el esposo o la esposa que gana más mande al otro y se genera un conflicto. ¿Quién manda a quién? ¿Padre o hijo? Son temas actuales. ¿Quién manda a quién? Es el tema. ¿Quién manda a quién? Vamos a hablar también sobre el poder en la familia. Un tema que está además relacionado con el quién manda a quién, porque muchas veces en esta dinámica familiar resulta que son los hijos los que terminan mandando. Ellos de una manera muy inteligente, ¿no? Terminan haciendo siempre lo que quieren con los padres y los padres cedemos, porque no sabemos en dónde exactamente es que hay que poner los límites. Así que este es un tema también importantísimo que vamos a conversar hoy día, el poder en la familia. Otro tema importantísimo es el síndrome de Down. ¿Es un problema o no es un problema? Si tienes un hijo que tiene síndrome de Down y tú lo consideras problema, entérate por qué no es un problema. Tienes que aceptarlo. Todo pasa por un nivel de aceptación, todo pasa por un nivel de criterio. Es tu hijo y hay que aceptarlo. El síndrome de Down no es un problema. Así es, entonces como ya vieron tenemos temas muy interesantes hoy día, así que pasen la voz, ya acomódense o de repente si es que están haciendo cosas también, entonces suban el volumen del televisor para que no se pierdan ni un detalle de lo que tenemos hoy día para ustedes. El primer tema, vamos a hablar sobre las escaras y ya tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Percy Rosell, que es cirujano plástico de Padomi y de Salud. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Percy, buenos días. Hago la aclaración, Padomi pertenece a Salud, ¿verdad? Es el programa para el adulto mayor. Perfecto. Perfecto, estoy bien. Hoy tenemos una estrellita. ¡Pling! Gracias. Tenemos un tema que de repente no se toma en cuenta porque, bueno, muchas veces demora en aparecer las escaras. ¿Qué son las escaras? Bueno, en realidad las escaras son un tipo de herida, ¿ok? Puede haber escaras en una persona que está inmovilizada mucho tiempo, porque por la edad o por alguna enfermedad ha terminado postrada y no se moviliza por su propia cuenta, entonces queda mucho tiempo en cama. También puede haber escaras en un paciente con pie diabético, por ejemplo, o pacientes con mala circulación en los pies. La escara en sí es un tipo de herida en la cual hay un tejido que ya murió y tiene una característica diferente de la piel normal. Sin embargo, ese es un término que, digamos, propiamente dicho, ¿no? Sin embargo, en el concepto popular, las escaras son lo que se llama la úlcera de presión. Úlcera de presión. ¿Por qué? Porque la persona está echada mucho tiempo y se ejerce una presión de la superficie donde está echada la cama, por ejemplo, sobre las zonas donde están los relieves óseos, las caderas, los talones, la parte posterior. De la espalda, ¿no? En la espalda, ¿no? Entonces son zonas muy frecuentes. Entonces, como hoy hay un relieve del hueso, entonces se produce una presión y la piel de esa zona se queda sin circulación. ¿Y esto sucede por un adelgazamiento de la piel? Básicamente se produce por una presión constante, sin que se haya aliviado esa presión. Entonces hay una presión constante durante un tiempo prolongado y hace que la piel se ulcere y se produzca una herida profunda, muchas veces llega hasta el hueso. ¿Hay grados? Hay una clasificación que considera los grados, ¿no? Que puede ser desde muy superficial hasta muy profundo, ¿no? 4 grados. Digamos, hablando de este caso, independientemente de los grados, ¿el tratamiento es el mismo o está, digamos, de acuerdo al grado que tenga? Varía mucho.
En realidad, muchas personas, incluso colegas, ¿no?, preguntan, ¿qué es bueno para las escaras? Es la pregunta típica. ¿Qué es bueno para las escaras? No te puedo contestar porque no existe un solo tratamiento. Ajá. Lo que en algún paciente puede ser bueno para el otro no puede serlo. ¿Por qué? Porque los tratamientos, las medicaciones que se emplean van a depender del tipo de las heridas, las condiciones en que están las heridas. No es lo mismo una herida que esté infectada, por ejemplo, que una que no lo esté. ¿El tipo de piel tiene que ver en este caso? ¿Influye? Puede jugar, básicamente. La es un factor. pigmentación, Es la un factor. raza, Es un factor, pero la profundidad es, creo que, el patrón más importante a considerar de manera consenso internacional, digamos. El peso ¿no? tendría La que ver. profundidad. ¿El peso tiene que ver? Algunas personas piensan que si uno tiene una capa de grasa más grande, podría protegerlo, pero he visto personas gorditas también tienen escaras. El concepto es que toda persona que está inmovilizada se le debe movilizar, y no puede movilizarse, se le debe movilizar cada 2 horas. Ajá. Si se hace eso, se va a prevenir este tipo de heridas que se producen, son muy frecuentes. En la población es un problema muy frecuente. Claro, claro, Realmente claro. a veces uno no ha tenido familiares, pero por ahí llega a enterarse, llega a estar muy viejitos, Claro. y por ahí que les aparecen, ¿no? Ahora, ¿está asociado a algún tipo de enfermedad o es cualquiera que postre a una persona en cama? Estas úlceras de presión van a ocurrir principalmente en personas que quedan postradas. Pueden ser, por ejemplo, personas que tienen un daño en la médula espinal, ¿no?, parapléjicos, y que han quedado en cama. Pueden ser jóvenes, pero han quedado confinados a la cama. Una persona en coma. También, En estado de por coma. supuesto. Entonces Ok. son personas que están en cuidados Es intensivos. por el tiempo que pasa. Mucho tiempo, una superficie apoyada en esa zona. Entonces, en los hospitales las enfermeras tienen que regularmente moverlos. En los domicilios que visitamos nosotros en EPADOMI, son las personas a cargo de estos pacientes tienen que movilizarlos regularmente, porque si no, de otra manera, estas lesiones aumentan, progresan, se hacen más severas o aparecen nuevas. Pero sí, ¿y cómo no el público que nos está viendo, cómo puede identificar que no es simplemente una resequedad de piel? Buena pregunta. Una cosa que podría hacer confundir es lo que nosotros llamamos pañalitis. Recuerden ustedes que los pacientes adultos, mayores, los viejitos, muchos tienen pañal porque ya no pueden contener. Sí. Entonces se orinan, ¿no? Entonces, estas personas necesitan tener un pañal. Ese pañal, como es de plástico, no los de tela que usábamos nosotros antes. Bueno, ustedes no, yo los usaba cuando era pequeño. No habían esos problemas, pero el plástico genera un calor, ¿no?, y una irritación, y se produce la pañalitis, que es una inflamación, pero solamente afecta la piel y la mantiene íntegra. La piel está intacta, solo está inflamada. El tratamiento es médico. Pero la úlcera de presión típicamente es una lesión que va a progresar y que va a hacer que la piel se afecte en su integridad, y va a perderse, va a caerse la piel. Mencionaste el cuadro de diabetes, Sí. ¿no? ¿Cómo se va, digamos, cómo va degenerando este cuadro, más o menos, para las personas que tenemos parientes o Claro. con diabetes? Bueno, todos estos problemas primero son problemas prevenibles, 100%, casi 100% prevenibles. Excelente, entonces Ese es un buen comencemos punto. por la prevención. Es un punto muy importante, ¿no? Ajá. Yo me motivó a hacer un libro que acaba de ser publicado, en el cual uno de los puntos básicos es la prevención. Ajá. En el pie diabético, contestando tu pregunta, hay 2 factores. Primero, los mecanismos que protegen al pie, por ejemplo, la sensibilidad. La sensibilidad es un mecanismo de protección. Si yo cojo algo muy caliente, voy a saber que eso no es bueno para mí. En los pacientes diabéticos la sensibilidad no está funcionando bien, entonces ellos no sienten que hay algo que les está haciendo daño. Entonces los mecanismos de defensa no funcionan bien. Por otro lado, los mecanismos que hacen que las heridas se curen tampoco funcionan bien. Claro. Entonces se produce un escenario muy complicado. Además, por si fuera poco, hay mala circulación en un porcentaje de ellos. Entonces es por eso que el pie diabético es un problema tan serio, tan difícil de corregir, de manejar, y muchas veces termina en la amputación. Acá lo que hay que hacer es prevención y cuidados. Dentro de la prevención, identificar que no tengan heridas, hay que usar zapatos adecuados, hay que visitar a un especialista, ¿no?, ver a un endocrinólogo, controlar la glucosa principalmente, porque muchos pacientes diabéticos que llegan así no se controlan, fuman, lo cual es un crimen, toman gaseosas de 3 litros, tienen mucho azúcar. O sea, encima tienen osteoporosis. O sea, encima se ganan una osteoporosis por la... Tienen un montón de... O sea, es increíble. Colaboran, gente joven, están ¿no? colaborando. Gente Sí, claro. joven. Entonces, Sí. es pacientes bien complicados. Yo le digo, hay que resondrarlos, decirles, no puede ser, sabe que usted qué cosa le puede pasar, ¿no? Y eso ayuda mucho. En el caso del pie diabético ayuda mucho, ¿no?
Pero sí, acá también en el Perú mucho se usa la cultura popular y a la herida que salga siempre se le echa el primer menjunje que se encuentra, ¿no? En las escaras imagino que se hace lo mismo. Obviamente está mal esa medicación, pero... ¿Hay algo tópico que se puede aplicar o no? ¿Qué usar y qué no usar? Te agradezco la pregunta. Mira, en realidad este es un tema que mucho tiempo ha sido abandonado, no quiero emplear la palabra, pero ha sido dejado en manos de los paramédicos. Entonces, como que los médicos como que es un tema menor, ¿no? Curar una herida es un tema, pero no lo es. En realidad es casi una especialidad. Es casi no aquí, en primer mundo esto es casi una especialidad. Hay especialistas que solo se dedican a esto nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese escenario en el cual este tipo de heridas, que son tan frecuentes, se dejan en manos de personal paramédico, entonces empiezan a hacer una serie de prácticas empíricas, en la cual se utiliza algo porque alguna vez le funcionó, y no se tiene un sustento científico que diga que, por ejemplo, en tal herida no se debe usar esto y en esta otra tampoco. Sin embargo, por otro lado, aquí se debe usar tal o cual. En realidad, no existe un solo producto. Me remito a la pregunta que hice inicialmente, ¿no? ¿Qué es bueno para las escaras? No existe algo bueno. Es muy variable, dependiendo de lo que la herida tenga como característica, lo que el paciente tenga como condición, alguna enfermedad de fondo o no. ¿Y se debe desinfectar? Digamos, esta pregunta también la hago porque muchas personas que nos están viendo y que de repente tienen un familiar en casa con escaras y de repente no tienen acceso, digamos, a un médico que los pueda visitar, ¿no? ¿Por dónde pueden comenzar para aliviar de alguna forma? Básicamente el tema es el siguiente. La escara lo que va a hacer es, debido a la presión, hablando de las úlceras de presión, ¿no? o escaras en el término popular, cuando hay una presión persistente, esa piel se va a morir, ¿ok? Entonces uno la ve como si fuera un cartón oscuro, no es una piel normal, ¿no? Es fácilmente identificable. El primer procedimiento es limpiar esa piel porque esa piel no se recupera, lo cual va a dejar una cavidad, que es la úlcera. Esto requiere de limpieza primero. Si hay una infección, lo cual es fácil darse cuenta porque la infección se manifiesta con calor, está inflamado, puede haber fiebre, puede haber secreción, mal olor, uno se da cuenta. Si hay una infección, se deben usar antibióticos. Se usan cremas con antibióticos o se usan por vía oral, a veces juntos o a veces por separado. Hasta que se controla, lo cual normalmente se ocurre de 5 a 7 días. Después de eso ya no se deben usar antibióticos. Muchas veces el error es que el paciente tiene 6 meses una herida y 6 meses está con antibióticos. Claro. Primer error. Wow. Segundo error, no solamente antibióticos, colocan sustancias que son antisépticos. El yodo, por ejemplo. El yodo es muy irritante. Y pacientes tienen heridas y están usando el yodo 6 meses. Entonces yo veo la herida, pobrecita, está toda pálida y no puede ni cerrarse. ¿Por qué? Porque la han estado agarrando con un palo ahí, ¿no? Claro. Percy, el tiempo en televisión es terrible, ha volado. Cuéntame rapidito solamente de tu libro. Este libro, digamos, puede ser para cualquier persona, ¿es de lectura fácil o es solamente a nivel médico? Sí, hace poco hubo un evento de cuidadores, de familiares, ya en Revaliati, y todo el mundo lo compró. Ya, perfecto. Es lenguaje simple. Excelente. Para saber ¿Dónde lo conseguimos? En este momento en el Colegio Médico del Perú, que está en Armendáriz, ¿no? Y en las librerías Libún, librerías universitarias que están en la avenida Petituars. Excelente. En este momento pueden conseguirlo ahí. Y para alguna persona que quiera más información, ¿tienes alguna web, algo donde te puedan ubicar? Sí, claro. Mi web es muy simple, ¿no? Es www.rosel, con doble S y doble L, cirugiaplástica.com. En realidad es fácil en la web ubicarme por mi nombre. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. De mucha ayuda, de verdad. Gracias. Nos vamos a un corte rapidísimo, pero regresamos con ¿Quién manda a quién? Ya volvemos.